estudiantes de Derecho y la Judicatura Federal siempre han tenido una relación muy estrecha. Para los futuros abogados, los tribunales y juzgados son aulas donde la teoría se hace práctica. Es justo a través de este ejercicio que conocen el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y se preparan para las tareas que realizarán después de graduarse. Es a través del programa de prácticas judiciales que se da este ejercicio. Hoy hablaremos de una nueva modalidad de este programa, porque los estudiantes de Derecho ya están involucrados en el nuevo sistema de justicia penal. Soy Verónica González, comenzamos. Yo lo que espero hacer es ver cómo se pone en práctica el nuevo sistema de justicia penal, que la Judicatura como órgano federal está a la vanguardia. Quiero ver cómo se ve en la vida real y reflexionar cómo apoyaría el científico forense en cada una de estas etapas. Pues de alguna manera también los niños se veían afectados con esa suspensión del apoyo, porque los padres pues ya llevaban tiempo llevando a sus hijos a esa estancia y de alguna manera se había generado una relación de confianza. Admitimos la demanda y por jueza separada en el incidente de suspensión concedimos la suspensión provisional para que no suspendiera del programa de estancias infantiles. Va a descubrir y le va a ayudar a conocer sus aptitudes y por tanto su vocación. Pues va a conocer al Poder Judicial respecto del cual en unos cuantos años va a estar formando parte en este triángulo del proceso judicial, en donde tenemos al juez y a las partes. Iniciamos el programa de hoy con la historia de un grupo de maestras que acudieron a los juzgados federales para evitar que fuera cerrada una estancia infantil en Guadalajara, Jalisco. Esta es la guardería de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A mediados del 2014, la Sedesol retiró el apoyo económico que era destinado para 40 niños de entre 1 y 4 años. Un pequeño error en los trámites de protección civil provocó el retiro de ayuda. Entonces, cuando fueron los de Sedesol, me dieron de baja del programa. Y eso incluyó que a los niños que tenían inscritos no les dieron a los papás el apoyo que les dan mensualmente para pagar la guardería. Alrededor de 900 pesos ayudaban a que los padres de familia, la mayoría de bajos recursos, llevaran a sus hijos a la estancia infantil. ¿Esos 900 para qué los usaban? Eso nos llegan a nosotros para pagar la comida, la renta, sueldos, el cuidado de los niños. La desesperación de Isabel Arámbula, como encargada de la guardería, la llevó a pedir ayuda en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Me enteré mediante un volantito que decía que era asesoría gratuita. Entonces, igual fueron con más maestras que hay de varias estancias que nos dimos cuenta y venimos juntas aquí a pedir asesoría. Y ya le explicamos a la abogada que nos tocó y fue la que ella se interesó mucho pues en nuestro caso. Maribel Sánchez, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, se hizo cargo del asunto. Lo que tenía de peculiar es que, pues de alguna manera también los niños se veían afectados con esa suspensión del apoyo, porque los padres pues ya llevaban tiempo llevando a sus hijos a esa estancia y de alguna manera se había generado una relación de confianza. En agosto de 2014, se interpuso un juicio de amparo indirecto en contra del cierre de la guardería, que les habían suspendido porque supuestamente les hacía falta un documento de protección civil del municipio de Zapopan, por el programa de protección civil. Sin embargo, consultando el reglamento relativo, me doy cuenta que esos programas no tienen una vigencia. 3 meses después, Óscar Murguía Mesina, juez tercero de distrito en materias administrativa y de trabajo en el estado de Jalisco, concedió el amparo. Tomando en cuenta tanto el interés legítimo de la quejosa
como el interés de los menores y de las madres trabajadoras, concedimos la suspensión provisional. Al principio, al admitir la demanda, admitimos la demanda y por jueza separada en el incidente de suspensión concedimos la suspensión provisional para que no suspendieran del programa de estancias infantiles. El juez ponderó, entre otras cosas, pues también el derecho de los niños y finalmente ya para conceder el amparo, lo que determinó la concesión fue que al momento de practicar la inspección, la visita, el visitador no tenía una identificación con lo cual ella pudiera constatar que realmente se trataba de la autoridad facultada para esos efectos. El juez de distrito también se basó en tratados internacionales para resolver. Hablamos de control de convencionalidad, citamos incluso la Convención Internacional del Niño, y los derechos también de las madres trabajadoras. Hoy en día, la guardería trabaja normalmente y la ayuda económica que se les suspendió durante 3 meses se les entregó meses después. Da gusto saber que nuestro trabajo repercute para bien en la sociedad. Da gusto saber que trascendemos. No nomás venimos aquí a sentarnos y a ver expedientes, sino que tenemos que visualizar que atrás de cada expediente hay una o muchas vidas. Pues es una gratificación adicional a las prestaciones que tenemos, saber que con nuestro trabajo estamos ayudando a personas que realmente lo necesitan y que de otra manera de no existir una dependencia que les pueda asesorar gratuitamente, pues probablemente tuvieran que sufrir consecuencias que no tendrían la obligación de sufrirlas porque son actos ilegales. No he tenido ningún problema. De hecho, todos se enteraron de mi caso, que sí les gané. Y de hecho, hasta más amables fueron ya con nosotras. En este caso se hicieron valer los derechos de los niños que asisten a esta guardería. Vamos a ver qué dice la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 y con su última reforma registrada en julio de 2017, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece las siguientes disposiciones generales. 1. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos establecidos en el artículo 1 constitucional. 2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a la Constitución y los tratados internacionales. 3. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de sus Derechos para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizarlos y protegerlos de manera integral. 4. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en esta materia, así como las facultades, competencias, concurrencia y las bases de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. Como le decía al inicio del programa, los estudiantes de Derecho, a través del programa de prácticas judiciales, ya están presentes en las salas de juicios orales dentro del nuevo sistema de justicia penal. Para hablar precisamente sobre este tema está con nosotros el maestro Gonzalo Moctezuma Barragán. Él es secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Maestro, bienvenido. Hola, Verónica. Muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Bienvenida a estas oficinas del Consejo de la Judicatura. Pues cuéntenos, ¿desde cuándo se da esta relación entre los estudiantes de Derecho y la Judicatura Federal? Cómo no, esa es muy bonita pregunta. Es una relación que viene pues con la historia, con la génesis de los órganos jurisdiccionales, no solo de México, sino diría yo, del mundo occidental, en donde se gesta la necesidad, por una parte, de los jóvenes de acercarse al aprendizaje directo, in situ, junto con los juzgadores. Y por otro lado, también siempre ha sido una muy buena ayuda para los juzgadores. Esta figura se denominaba de los meritorios. Al paso de las centurias, de los siglos, esta figura se abandona por todos los países desarrollados porque en un
momento dado pues no tenía regulaciones y se llegó a distorsionar la figura. Y pueden pasar años, ¿no? Sí. Años Y sin ninguna garantías ni respeto a los derechos, yo diría que humanos. Entonces, en el año de 1912, el Consejo de la Judicatura abandona esa figura y crea la figura del practicante judicial, que es lo que tenemos hoy en día. ahora, y que más recientemente se ha hecho a través de un acuerdo del Pleno, ya como muy regulado, ¿no? Con requisitos. Recuérdenos un poco, aunque ya en este espacio hemos tocado el tema, antes de ir a la parte del nuevo sistema de justicia penal y los estudiantes, cómo funciona, cómo ha estado funcionando este programa. Sí, es un acuerdo muy noble que ha tenido muchas modificaciones en atención a las necesidades, sobre todo de nuestros juzgadores. Y hoy por hoy es un programa muy flexible, como dirían ahora los muchachos, es un programa amigable. Te lo resumo. Por una parte pueden entrar todos los estudiantes de Derecho, y más adelante te comentaré que ya lo estamos ampliando a una nueva licenciatura. Pero comencemos por lo básico. Los estudiantes de Derecho pueden entrar desde el primer semestre de la carrera y pueden permanecer en el programa 24 meses. Es decir, 2 años. 2 años. Si el estudiante ingresa un poquito más tarde en su carrera y está en la fase de titulación, le podemos ampliar esos 24 meses a 6 meses más para que sean 30. El estudiante tiene todos sus derechos humanos protegidos, entre otras cosas la jornada laboral, que no puede exceder a 4 horas, porque se privilegia sobre todo el que sigan preparándose y estudiando. También se les da una ayuda para transporte, que son un poquito más de 2,200 pesos mensuales, transporte y tal vez alimentación, para que ellos tengan esa situación cubierta. Su jefe directo siempre va a ser el titular del órgano jurisdiccional, entiéndase el juez o la juez, la magistrada o el magistrado, y las tareas que se les encomiendan buscan irlos preparando, orientando sobre lo que es la impartición de justicia. Hemos visto, porque hemos conocido experiencias, incluso de quienes ahora son titulares de los órganos jurisdiccionales, que empezaron con esta figura, como estudiantes haciendo sus prácticas. Es correcto. Tenemos grandes jueces, juezas, magistrados, magistradas que han llegado a ese nivel de la carrera judicial, ingresando a través de lo que ahora tenemos como único sistema para los estudiantes de ingreso, exclusivo, el de las prácticas judiciales. Y yo quisiera que dentro de algunos años algún ministro de la Corte pudiese decir con gran orgullo, yo ingresé al Poder Judicial como practicante judicial. ¿Quiénes son los que más solicitan realizar estas prácticas? ¿Los hombres o las mujeres? Yo siempre he dicho que las mujeres son más listas que los hombres. Fíjate que de cada 10, 6 son mujeres y 4 son hombres. Y en los resultados, en general, el rendimiento es muy satisfactorio, el de las compañeras practicantes judiciales. No desdeño el trabajo de los compañeros, pero sabemos que tenemos un tema en el país, en el mundo y en el Consejo de la Judicatura de equidad y hoy en día de igualdad de género. Lo estamos respetando ampliamente. El tema con ellas es que si bien es cierto que empiezan a ser mayoría, lo son en esta etapa, lo siguen siendo como actuarias, como secretarias, pero ya en el paso a jueces por el tema de la familia, en ocasiones se separan de la actividad profesional y ahí se nos invierten los números y tenemos un mayor número de varones. En este caso, en el programa de prácticas judiciales, ¿qué requisitos tienen que cumplir los estudiantes? Porque yo nos decía, por parte del Consejo, pues tienen derechos, ¿no? Y ciertos beneficios, pero los jóvenes, ¿qué obligaciones adquieren? Mira, como te decía, el programa es muy amigable. Prácticamente el único requisito es ser alumno regular. Ahora, ¿cómo es que se seleccionan? Se seleccionan directamente
por los titulares, por los jueces y magistrados, para hablar de los dos géneros. Ellos son quienes los entrevistan y los seleccionan de manera directa. Los canales son ya sea directamente ante ellos o bien a través del Instituto de la Judicatura Federal que preside el magistrado Salvador Mondragón. Y me decías que en pantallas estarán... Sí, vamos a poner ahí los teléfonos, ¿no? A donde pueden comunicarse para que los interesados pues vean cuáles son los requisitos. Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos para ir entrando al tema del nuevo sistema de justicia penal. Vamos a la pausa, no se vaya. Estamos transmitiendo desde el despacho del maestro Moctezuma en el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal. Regresamos. Y si bien es cierto que el muchacho está buscando la oportunidad, necesitamos a un juez, un magistrado, que sí, que se detenga un momentito de su actividad cotidiana para darle oportunidad. Para formarlo, ¿no? Formar. Regreso, y antes de retomar nuestra charla, maestro Moctezuma, quiero invitarlo a ver una pieza con el testimonio de los estudiantes que ya están participando en este programa de prácticas judiciales. Vamos a verlo y regresamos. El Instituto de la Judicatura Federal y la UNAM firmaron un convenio para que alumnos de la licenciatura en Ciencia Forense realicen prácticas profesionales en los centros de justicia penal federal. Por cada juez de control hay una plaza disponible para estudiantes de esta nueva licenciatura. El perfil del científico forense está creado de manera que conoce el nuevo sistema penal acusatorio, cuál es el papel de la prueba científica en este proceso, cómo se integra la prueba, la relevancia de la cadena de custodia, de la integración del dictamen y del desahogo de la prueba en este sistema de audiencias orales, en donde hay técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Es una materia nueva, es muy importante, porque hasta ahorita pues el Poder Judicial se ha nutrido por licenciados en Derecho, estrictamente de la carrera de Derecho. Pero esta modalidad de ciencias forenses que el convenio se tiene con la UNAM hasta el momento, pues es como un aire fresco para nosotros, porque estos chicos vienen capacitados en otras técnicas. El científico forense tiene formación multidisciplinaria. Sus conocimientos abarcan desde la bioquímica, medicina, físico-matemáticas, psicología y criminalística. Para conocer cómo tendría que integrarse la investigación de los hechos desde las diferentes aplicaciones científicas, integrarlas y poder estructurar en equipo con la policía y con los agentes del Ministerio Público una investigación de los hechos integral y sólida. Micheas Cofradía es estudiante de la primera generación de la licenciatura en Ciencia Forense. Actualmente realiza su servicio social en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Bueno, en este Centro de Justicia Penal yo lo que espero hacer es ver cómo se pone en práctica el nuevo sistema de justicia penal, que la Judicatura como órgano federal está a la vanguardia. Quiero ver cómo se ve en la vida real y reflexionar cómo apoyaría el científico forense en cada una de estas etapas. Desde luego son auxiliares de la jurisdicción, de tal manera que pueden fungir como consultores técnicos, por ejemplo, que es una figura que previene el Código Nacional de Procedimientos Penales y que beneficia para los centros de justicia del sistema acusatorio. Entonces es muy importante que ellos conozcan la práctica de cómo opera el centro de justicia y que a su vez pues nosotros sepamos cómo opera y qué programa de estudios contiene esta nueva licenciatura de la UNAM. El trabajo de los científicos forenses es relevante en la integración de las pruebas.
Este tipo de pruebas están tomando una relevancia importantísima en el mundo de la justicia. Poderlas considerar, tener en cuenta, valorar, es una cuestión que significa un reto enorme para el juez y tiene un impacto directo en el área social. El juez toma decisiones que impactan no solo en la vida de los justiciables, sino también en una armonía social y en un sentimiento de justicia y de paz, que es lo que está necesitando nuestro alrededor. Yo creo que el reto es grande, puesto que esta licenciatura es nueva. Por ejemplo, va a ser muy difícil para mi generación, ya que somos los primeros y como tal nuestra figura no aparece, por ejemplo, en las convocatorias, pero considero que en cuanto al gobierno federal ya nos están tomando en cuenta, puesto que con el nuevo sistema de justicia penal se busca que tomen en cuenta más los peritajes, los argumentos científicos, más que los testimonios, y creo que eso es un gran avance. La formación multidisciplinaria de los egresados de la licenciatura en Ciencia Forense tiene aplicación directa en el sistema penal acusatorio, ya que estos profesionales pueden actuar en las áreas de prevención del delito, procuración de justicia y administración de justicia. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está el testimonio de los estudiantes y también de los titulares de los órganos jurisdiccionales, que como nos decía son los jefes directos de estos estudiantes. Nos comentaba en el bloque anterior sobre los requisitos y pues es muy accesible, solo es cuestión de que los estudiantes estén listos tengan el deseo, ¿no?, de sumarse a las filas, digamos, del Poder Judicial de la Federación. En este momento, ¿cuántos practicantes tienen? En este momento, en números redondos, tenemos 1,800 practicantes y te quiero decir que tenemos una oferta, una vacante de 600 practicantes. Pues un número muy importante. Así es. Bueno, pues entonces ahí están los teléfonos en pantalla para que los interesados puedan acercarse. ¿Por qué es importante? Esta pregunta a lo mejor es muy obvia, pero ¿por qué es importante? ¿De qué beneficio obtienen los estudiantes al acercarse al Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo no? Primero déjame darte un dato nada más. De estos 600 que hablábamos hace un momentito, plazas vacantes, 600 plazas vacantes, son en primer lugar son en todo el país, pero quiero aclarar que tenemos más de 200 en lo que llamamos el primer circuito, que para efectos prácticos es la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 200 plazas esperando a los jóvenes que quieran participar en el programa. Y en el resto de los estados tenemos un número promedio de 20 plazas en cada una de las sedes del Poder Judicial de la Federación. O sea que 400 más para el resto del país. Ha venido creciendo el programa de manera importantísima en esta administración del ministro Luis María Aguilar Morales, que es gran detonante del programa, obviamente al igual que el Pleno del Consejo de la Judicatura. Nada más que cuando él habla del programa siempre invita a los jóvenes a que se vayan a hacer sus prácticas a la corte. Pero en el Consejo hay más oportunidad, ¿no? Pues cuando menos hay más plazas. Sí. Claro, pueden hacerlo en la corte los juzgados, también. los tribunales y, como nos va a explicar más adelante, los centros de justicia penal. Ahora, ¿qué beneficios tiene un estudiante? Yo te diría, Verónica, todos. Y yo me remonto a la época en que yo inicié mi carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué hubiera dado yo por tener una oportunidad de este tipo? En primer lugar, pues sabemos que el Estado lo conforman 3 grandes poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El muchacho va a conocer, se va a adentrar en la actividad de uno de los 3 poderes. Va a descubrir y le va a ayudar a conocer sus aptitudes y por tanto su vocación. Si no es la de ser juzgador, igual es la de ser litigante, ser defensor, por ejemplo.
En ese caso, pues va a conocer al Poder Judicial respecto del cual en unos cuantos años va a estar formando parte en este triángulo del proceso judicial, en donde tenemos al juez y a las partes. Si el estudiante o el estudiante optan por ejemplo, la consultoría o los despachos de carácter corporativo, lo mismo. Si optan por la docencia, igual. No hay desperdicio en este programa. Por otro lado, se les enseña a trabajar. O sea, nadie espera que un joven en estas condiciones, algunos sí, ya han tenido experiencias previas, pero la mayoría no. Entonces se les forma. Se relacionan con muchas personas en el ámbito formal, público, y por qué no decirlo también en el ámbito privado. Se les abren otras esferas de las relaciones humanas. Se les respetan sus horarios de estudio. Los titulares son muy conscientes de las fechas de exámenes, por ejemplo, y pueden tener pues algunas facilidades, consideraciones, a cambio de que repongan esas horas a lo mejor en otra jornada. Es una experiencia que me parece que no se puede desdeñar. ¿Qué es lo que he observado cumpliendo esta instrucción del Pleno del Consejo de empujar, de impulsar este programa? Que lo que falta es más conocimiento. Gracias a programas de entrevistas difusión para como que ellos participen. Así es. Porque esas 400 plazas, Verónica, en la medida en que los muchachos lo sepan, se deben de cubrir en los próximos meses. Yo también quiero desde aquí mandarle un saludo muy respetuoso a todos los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y a aquellos que tienen estas plazas vacantes en su jurisdicción, en su férula, que las ocupen, porque ellos también, ellos son la contraparte. Y si bien es cierto que el muchacho está buscando la oportunidad, necesitamos a un juez, a un magistrado, que se detenga un momentito de su actividad cotidiana para darle oportunidad. Para formarlo, ¿no? Porque esto que usted menciona es muy interesante. A veces las prácticas profesionales en otras ramas, en otras áreas, los jóvenes van, pero los ocupan para tareas sencillas. Y lo que estamos viendo en este caso es que los están formando, los están, como usted mencionaba, enseñando cuál es el trabajo, ¿no? Poner en práctica ya todos los conocimientos que tienen. Es cierto, sin abandonar la sencillez de la tarea cotidiana, porque la sabiduría muchas veces se encuentra ahí primero. Por supuesto que se les van a asignar tareas de toda índole, como cualquiera de nosotros. Pero a la vez van a tener contacto con criterios, con discusiones, con análisis, con todo el bagaje de la jurisprudencia y las tesis que se producen en el Poder Judicial de la Federación, con las herramientas que tiene el Poder Judicial Federal, tecnológicas, como es el amparo en línea, como son las bibliotecas que tenemos, la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, que en muchos casos se pueden consultar sus acervos por vía electrónica, en línea. Yo creo que un joven que esté con nosotros 30 meses, sale más que capacitado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en ocasiones se me pregunta, ¿y si el estudiante, si el juez o el magistrado, la juez, la magistrada le ofrece trabajo, es lo que queremos? O sea, sí existe esta posibilidad. Ese es el objetivo, déjame decirte. El objetivo es que se queden con nosotros. Hoy por hoy, de cada 4 se queda 1. Queremos subirlo, a que de cada 4 compañeras se queden 2. Y eso es muy interesante para los estudiantes. ¿No? Y te voy a decir otra cosa. Si de pronto hay una plaza, una vacante interina, vamos a suponer que una compañera tiene su licencia de maternidad. Hay la oportunidad. Le puede la practicante tomar esa plaza, se suspende. Sus prácticas se suspenden. Tiene todos los beneficios y los emolumentos, y el salario que corresponde y las obligaciones a esa plaza. Cuando regresa el titular de la plaza, retoma sus prácticas. Sensacional. O sea, ¿qué más puede pedir un estudiante? Vamos a hacer una
pausa y regresamos ahora sí para entrar en el tema del nuevo sistema. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, no se vaya. La nueva ley de amparo, vigente desde abril de 2013, sustituyó la legislación en la materia que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936. Los transitorios de la nueva ley establecen que los juicios de amparo iniciados con anterioridad deberán seguir tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones anteriores. A las personas que hayan cometido algún delito de los establecidos en la ley de 1936, incluidas las procesadas o sentenciadas, se les aplicarán las sanciones vigentes en el momento en que se haya cometido los ilícitos. Tratándose de los actos relacionados con la privación de propiedades o derechos agrarios que se dictaron con anterioridad a la nueva ley, estos podrán impugnarse dentro de los 7 años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Amparo de 2013. Los transitorios señalan que la jurisprudencia integrada conforme a la ley de 1936 seguirá vigente en lo que no se oponga a la nueva ley, y las declaratorias generales de inconstitucionalidad no podrán ser hechas respecto a las tesis aprobadas conforme a la ley anterior. El Acuerdo General del Pleno que regula las prácticas judiciales que hemos comentado dice que será para estudiantes de la licenciatura, pero no solo eso, también de maestría y de doctorado. Un estudiante de la maestría y el doctorado también puede hacer sus prácticas con nosotros. Excelente. Y lo están haciendo. Seguimos conversando con el maestro Gonzalo Moctezuma Barragán sobre el programa de prácticas judiciales y a ver si le voy entendiendo bien, maestro Moctezuma, ¿en cada órgano jurisdiccional tienen espacio para estos jóvenes, digamos? O sea, ¿hay plazas para estos practicantes? Sí, mira, en todos los órganos jurisdiccionales los titulares tienen plazas para practicantes judiciales que el Consejo les ha dotado. En el caso de los jueces, cada juez tiene derecho a 2 practicantes. Obviamente cuando concluyen el programa, pues se van renovando. Y en el caso de los magistrados, tiene derecho a una plaza. ¿Por cada ponencia o por tribunal? Sería por cada ponencia. Entonces serían ahí 3. Por tribunal, si es colegiado, serían 3. Si es Entiendo que en los unitarios son 2. En los juzgados son 2. Los jueces del nuevo sistema también tienen 2. Decirte que ha habido jueces magistrados muy entusiastas que han solicitado al Instituto de la Judicatura Federal que les den plazas adicionales, se les asignen y se les han estado asignando previa una evaluación que se hace de las cargas de trabajo. Para ver si realmente se necesita. Correcto. ¿Qué es lo que sucede en el caso de que el titular no ocupe esas plazas? ¿Sí se da el caso? Desafortunadamente sí se da el caso. Desafortunadamente sí se da el caso. Si no, no tendríamos 400 plazas vacantes. Es cierto que ha habido un aumento en las plazas también, pero curiosamente, sobre todo en el primer circuito en la Ciudad de México, pareciera ser que existen todavía algunos jueces magistrados, juezas magistradas que no ocupan al 100% sus plazas. De momento, ¿qué estamos haciendo? De momento lo que se está haciendo es, pues se le están asignando tal vez adicionalmente, como decíamos hace un momento, a quien la requiere. A los que lo requieren. Porque ese recurso no debe estar ahí sin emplearse. Ahora, si continuar esta situación en el caso de algunos de ellos, bueno, seguramente el Pleno del Consejo tomará más adelante alguna decisión al respecto. Pero ese potencial, Verónica, ese presupuesto que está ahí,
de ninguna manera puede dejarse de ejercer. Maestro, y aquí quizás convendría voltear la pregunta de hace un rato, ¿no? Que nos comentaba de qué se benefician los estudiantes, ¿no? Cómo obtienen este beneficio de conocer de manera cercana al Poder Judicial, ahora al revés, ¿no? Como para motivar el que se traigan a sus juzgados, a sus tribunales, a los estudiantes, que gana un titular teniendo a un estudiante. Esa pregunta es maravillosa. Ganas, yo te diría, juventud. Para empezar. Para empezar. Cuando tenía yo 17 años, mi abuela, que murió en 95, me veía y me decía, oye, Gonzalo, ¿tú qué edad tienes? 17 años. Y me decía, ¿quién tuviera tu edad, mijito? Traen frescura. Traen los millennials, que además los acabamos de ver actuar. En acción. Ahora el 19 de septiembre pasado. Nuevas herramientas. Alguien como un servidor, quienes me apoyan con mi iPhone, con mi tablet, con mi Kindle, son mis hijos, o los amigos de mis hijos, que a veces lo hacen con más gusto que los propios hijos. Hay titulares muy avesados en esas materias, pero un joven, naturalmente, promedio, va a ser más avesado en esos temas, en esas tecnologías, que un adulto promedio. Traen también esos valores de la juventud, esa pirámide axiológica, esas ilusiones, esas metas que, por ejemplo, quienes damos clase y muchos de nuestros jueces y juezas, magistradas, magistrados lo hacen, participan en la docencia, vemos todos los días en el aula. Entonces tenemos esa retroalimentación. Muchas veces esa mirada fresca de, oiga, ¿y por qué no lo hacen de esta otra forma? Desanuda situaciones. Quizás cosas que no habían notado, ¿no? Que son obvias. Y que ya se han venido repitiendo, ¿no? Trabajos o procesos que se han hecho siempre así y que, como usted dice, con una mirada joven, una mirada fresca, pueden mejorar. Mejorar mucho. ¿No? Con este avance que tenemos, por ejemplo, con el amparo en línea, dentro de muy poco tiempo, los jóvenes nos van a preguntar, oigan, ¿y se trasladaban los abogados a las oficinas de los juzgadores a llevar documentos? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Sí. Entonces, estos jóvenes, estoy seguro, lo son estamina pura para un órgano. ¿Que hay que dedicarles tiempo para enseñarles? Claro que sí, que hay que dedicarles tiempo. Pero es una inversión, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, es una inversión. Y a cualquier colaborador hay que dedicarle tiempo. Es normal. Claro. ¿Verdad? Entonces, queremos tener, antes de que acabe el año, Verónica, esas 400 plazas ocupadas. Muy bien, que sea la meta. Maestro, siempre que estamos hablando en el programa sobre el tema que sea, salimos y le preguntamos a la gente qué opina. En este caso fuimos en particular directamente con jóvenes, estudiantes de Derecho, un poco para que conozcan del programa y otro para conocer su opinión, ¿no? Vamos a ver la opinión de los jóvenes y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Sí. Vamos a ver la opinión ciudadana. Está muy bien que nos den puertas abiertas en instituciones de ese grado, porque no solamente en juzgados pequeños o litigandos, pues aprendemos todo lo que vamos a poder captar de instituciones a nivel federal. Creo que es una gran oportunidad porque nos abre las puertas y además pues agarramos muchísima experiencia, que al final de cuentas pues aquí como sí nos enseñan la base, pero creo que lo importante ya es como ponerlo en práctica. Nos integran más que nada a la práctica jurídica, ¿no? Que es muy distinta a lo que vemos en las aulas, ¿no? Entonces es una oportunidad muy grande de crecimiento para todos. Es algo práctico, es algo que nos va a agilizar muchas cosas y sobre todo nos va a permitir que nosotros como estudiantes manejemos ese tipo de situaciones respecto al hablar, respecto al comunicarnos y todo eso. También va a permitir que haya menos corrupción porque se van a llevar los juicios en sí, en vivo y en directo, no como antes que solamente eran por documentos. No, pues está muy bien, ya que eso nos da muchísima experiencia y no solo lo hacemos frente a personas, frente a estudiantes como nosotros,
que están aprendiendo, sino frente a gente experimentada. En medida en cómo uno va aplicando sus conocimientos teóricos, principalmente en el ámbito judicial, y en un juicio oral, en materia oral, considero es muy importante, enriquecedor sobre todo para nuestro desarrollo como profesionales del derecho. Bien, pues ahí está la opinión de los jóvenes y vemos que algunos pues no saben todavía de este programa de prácticas judiciales. ¿De qué otra forma? Si no llegan ellos directos, si no conocen a alguien dentro del Poder Judicial, ¿cómo pueden llegar a presentar su solicitud? Fíjate que atendiendo esa necesidad hemos firmado convenios con más de 27 universidades de todo el país. Tenemos 6 en curso, afinándose, tanto públicas como privadas, en todos los lugares en donde tenemos órganos jurisdiccionales. Entonces, esa es otra puerta de entrada, que serían las facultades, en principio de derecho de sus universidades, el Instituto de la Judicatura Federal, como ya dijimos, y los datos se están proporcionando, entiendo, en pantalla, y presentarse directamente con a los tribunales y juzgados pidiendo su incorporación. Déjame decirte que la gran mayoría de nuestros practicantes, previo al inicio de la práctica, no conocían a nadie en el Poder Judicial de la Federación. Eso también es muy interesante. Claro. Es sangre nueva totalmente. Maestro, ahora hablando ya en el caso específico del nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo funciona ahí las prácticas judiciales? Bueno, yo creo que esa es la parte más atractiva para la mayoría de los estudiantes. Estamos asignando a 2 practicantes por cada juez. Como tú sabes, cada sala del nuevo sistema se integra por 3 jueces. Nos pueden pedir adicionales, como ya dijimos, los señores jueces si lo requieren y se justifica. Igual, son los mismos métodos de ingreso. Déjame decirte que en este momento en la Ciudad de México tenemos 3 centros de justicia penal, uno en el Reclusorio Oriente, otro en el Reclusorio Sur y otro más en el Reclusorio Norte. Y sumando esto, tenemos alrededor de 20 vacantes. Solamente ahí en los centros de justicia penal. En los centros de justicia penal. Y darte una primicia. El Acuerdo General del Pleno que regula las prácticas judiciales que hemos comentado dice que será para estudiantes de la licenciatura, pero no solo eso, también de maestría y de doctorado. Un estudiante de la maestría y el doctorado también puede hacer sus prácticas con nosotros. Excelente. Y lo están haciendo. Lo están haciendo. Pero dice también licenciaturas afines. La primera que acabamos de incorporar es la licenciatura, que por cierto aquí tengo es la licenciatura en Ciencias Forenses. Esta licenciatura, que es de vanguardia, está albergada en la Facultad de Medicina de la UNAM, pero es multidisciplinaria. Participa la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, la Facultad de Química, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y otros. Acá ya está por salir la primera generación de estudiantes licenciados en Ciencias Forenses y ellos son los que van a dar todo este apoyo científico. Para, sobre todo, el análisis y la valoración de pruebas. Peritos. Que van a tener cabida, obviamente, en nuestros nuevos centros de justicia penal y también en nuestros juzgados de procesos penales, por supuesto. Y esta parte es muy interesante, maestro, porque estos chicos, hasta donde entiendo, tienen un perfil, como decía, multidisciplinario. Y se espera que sean como, por ejemplo, se ubiquen en áreas estratégicas donde el sistema tiene como sus debilidades, ¿no? En esta parte de la investigación. Correcto. Y que conozcan de cerca cómo está funcionando el sistema en pleno en las salas de juicio oral, pues qué mejor oportunidad. Fabuloso. Esta licenciatura es un gran acierto. Se promueve precisamente por personas, obviamente académicos de la Universidad Nacional, que han tenido experiencia también en el Poder Judicial Federal, que han estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a venir a cubrir una necesidad importante a nivel de procuradurías y también a nivel de juzgados. ¿Y ellos son los mismos requisitos? O sea, aunque es una modalidad diferente. Para ingresar al programa son los mismos requisitos. Y ya los queremos ver entre nosotros, a los licenciados en
ciencia forense. En ciencia forense. Ajá. Y es ya, entiendo que ya salió una primera generación y ya inició otra, me parece. Va a salir la primera generación. Apenas. Va a salir después de 4 años la primera generación. ¿Qué otras novedades o qué otros aspectos del programa? Ya nos comentaba usted, bueno, está en general, estas 400 vacantes que hay, esta invitación para los jóvenes a que se sumen, estos convenios que tienen con las universidades y esta parte del nuevo sistema. Bueno, me estás quitando 200 porque son 400 sí, es más cierto. 200 solo en la Ciudad de México. Claro, claro. Pues mira, yo lo que creo que ahorita es prioritario, decíamos hace un momento, es invitar a las estudiantes y a los estudiantes para que se acerquen, para que nos busquen, como hemos platicado en el programa, y se incorporen con nosotros. Queremos que formen parte del Poder Judicial de la Federación. Algunos se quedarán con nosotros, bienvenidos. Los que no se van a arrepentir nunca de haber tenido la experiencia. Y también hacerle un llamado a los jueces y magistrados, juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación para que ocupen todas y cada una de sus plazas, y si requieren plazas adicionales, saben que nos las pueden solicitar y se las vamos a conceder. El Consejo de la Judicatura se las concederá si se justifican debidamente. Yo te diría que la novedad es que en un país en donde la creación de fuentes de empleo es un gran reto, el Poder Judicial está ofertando 600 plazas para que se ocupen de inmediato. Y capacitándolos, ¿no? Porque los jóvenes salen de la universidad y lo que siempre se ha hablado es como, pero no tengo experiencia, y me ponen como pretexto de que no tengo el trabajo porque me falta experiencia, y aquí el Poder Judicial se los está dando. Sí, y esa es la mejor forma de insertarse a la vida productiva del país. El joven que se da el lujo de terminar la carrera sin experiencia profesional sufre muchísimo porque ya con el título en la mano le van a dar trato de becario por varios años. Y yo creo que eso no es lo mejor, cuando menos yo no lo quiero para mis hijos. Maestro Gonzalo Moctezuma, entonces cerramos esta charla con la invitación a los estudiantes. Así es, a los estudiantes y a los titulares también, porque necesitamos a los dos. Quien los entrevista y los contrata son nuestras juezas y magistradas. Bien, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su despacho y por haber conversado con nosotros sobre este tema. Gracias, Verónica, y espero que vuelvas pronto por acá. Muchas gracias. Usted no se vaya, tenemos más información, hacemos una pausa y regresamos. La política criminal se puede entender como la visión que tiene el Estado para tratar de evitar la comisión de conductas delictivas, por un lado, prevención, para tratar los delitos que ya se cometieron, de qué manera tiene que intervenir el Estado, qué modelo procesal, cuántas penas, qué tan graves, qué sí criminalizar o no. Por otro lado, tiene que ver con el procesamiento y por último con la ejecución, qué modelo de ejecución queremos para la comisión de conductas delictivas, es decir, implica todo el fenómeno criminal. Y en ese sentido, la Constitución tendría que establecer los aspectos más generales para delinear cuál es la política criminal en materia en general para todo el país, no nada más a nivel federal, sino a nivel local. El punto es que en los últimos años se ha convertido en un instrumento propiamente de política criminal que va más allá de un diseño constitucional tradicional y que se ha establecido, por ejemplo, ha ido al detalle, como por ejemplo de tipificar la figura de la delincuencia organizada, lo cual ha sido muy criticable. Pero de manera tradicional, la propia Constitución lo ha hecho ya de manera cotidiana. Hubo algún momento que en la propia Constitución se establecía qué penas procederían para algunas figuras delictivas. En el caso de la pena de muerte, por ejemplo, se señalaba que solamente procedería la imposición de la pena de muerte para el parricida, el incendiario, el salteador de caminos, y eso era una directriz de política criminal muy puntual. Actualmente existen además algunos preceptos constitucionales que de manera nítida señalan, por ejemplo, obligaciones legislativas de criminalizar. El legislador puede establecer qué figura delictiva incorpora al Código Penal o cuál no quiere. Ejemplo clarísimo, la interrupción del embarazo. Cada entidad federativa es libre de establecer si tipifica o no tipifica el aborto, por ejemplo. Pueden establecer ellos si crean o no un tipo penal en materia de maltrato animal. Pero la Constitución también está diseñada para obligar al legislador secundario a crear tipos penales en casos determinados. Y dice, por ejemplo, la persona que incomunique a otra tendrá que ser sancionada penalmente.
Inferir tortura es también motivo de tipificación en materia penal. Delitos electorales, por ejemplo, ganar más que el presidente, por ejemplo, de la República, tendría que ser tipificado penalmente porque existen directrices político-criminales a través de la Constitución. Y esto es una parte que tiene que dejarse, entenderse muy bien, porque las críticas que se han dirigido hacia la Constitución, que no tendría que ser un instrumento de política criminal, creo yo que son infundadas, porque además existe una gran tradición en términos constitucionales de establecer cuáles son las directrices que debiera tener, incluso a este nivel de obligar a los legisladores a establecer tipos penales y dejarlos en libertad de todos aquellos que no son esos, decidir si los tipifican o no. Ejemplo clarísimo decía el caso del aborto, que la propia Corte resolvió que no hay una obligación constitucional de tipificar esa figura, pero hay otros preceptos constitucionales que han incluso no solamente establecido la necesidad de tipificar, sino que han creado el tipo penal como en materia de delincuencia organizada. ¿Cómo decide el Consejo de la Judicatura Federal si es necesario crear un nuevo juzgado? Sin duda, la estadística judicial es su herramienta principal. En julio de 2017, los tribunales colegiados de circuito registraron un total de 182.933 asuntos. En el séptimo mes del año fueron resueltos 2.740 casos en materia penal. Los magistrados de circuito analizaron y resolvieron más de 8.000 juicios y recursos legales en materia administrativa. En materia civil, los tribunales colegiados dictaron sentencia en 5.332 asuntos, mientras que en materia de trabajo, los asuntos resueltos ascendieron a 5.347. Y para disfrutar del séptimo arte, le recomendamos una película que está relacionada con el mundo del derecho. Mi nombre es Daniel Humberto Campos Ramírez, soy estudiante de noveno semestre de la carrera de cinematografía del CUEC y voy a hablar sobre la película 1973. Esta película, bueno, es una película documental, es una ópera prima del CCC del año 2003 o 2004, no me acuerdo bien. Este documental habla sobre tres chicos que al llegar al año 2003 cumplen 30 años, que nacieron en 1973. El primero es un chico que fue parte de grupos de porros, de las vocacionales, y llega a ser como líder de todos estos grupos, se unifica como todos los grupos porriles, y llega a ser como el líder de todos estos grupos, y pues un día recibe una llamada de gobernación de que tiene que como abandonar todo lo que está haciendo, porque si no pues lo van a desaparecer o le va a pasar algo, y un día llega a su casa y le ofrecen un portafolio con 100,000 pesos y él no lo acepta, y como una semana después lo meten a la cárcel. Dice que él cuenta que pues primero lo llevaron al MP por una supuesta denuncia de robo y después terminó, ya iba como a las 3 horas, ya iba para el reclusorio Oriente. Y este chico cuenta que estuvo ahí 3 años y que, pues, o sea, como que se perdió de estos 3 años de su vida porque prácticamente no querían que estuviera como metido en estos grupos
pues de los porros, porque ella no, como que ya no le funciona, él ya no le funcionaba el sistema porque ya no quería cumplir con esa función de grupo de choque, sino que quería unificar los grupos y quería pues como unirse para hacer algo, para participar como activamente en las marchas o ayudar a los estudiantes de las facultades o de las bocas, y pues esto no le gustó al gobierno y lo metieron a la cárcel. La segunda entrevista es con una chica que cumple 30 años también, y la chica pues tuvo como muchos problemas de drogadicción y de depresión, se avienta de un puente y queda paralítica. Y la tercera es sobre un caso que fue muy famoso en el 92, sobre un asesino que mató a toda su familia, que se llama Alejandro Cota, y él pues tenía 18 años cuando hizo esto, que mató a sus hermanos y a su mamá. Y pues en general yo siento que el documental habla mucho sobre pues la marginación social, porque estos tres chicos pues finalmente son marginados, no pertenecen como pues a la sociedad, porque ni siquiera sus familias como que los querían y los apreciaban, entonces como que estas instituciones de la familia o del Estado pues como que eran relegados de todo esto, y finalmente como que ellos son las consecuencias de que el sistema los va alejando. Por ejemplo, el último caso, que fue mi favorito, el de este chico que mató a su familia, pues finalmente fue una situación que su familia lo fue alejando y no lo aceptaban, porque creo que él era homosexual y creo que su familia nunca lo aceptó, entonces su familia lo hacía a un lado, y también sus amigos y la sociedad y el entorno escolar donde él estaba. Y pues creo que, en síntesis, este documental habla sobre, pues sí, sobre la marginación, sobre llegas a cierta edad de tu vida y sigues siendo un marginado y las cosas no cambian porque pues no perteneces como a ese círculo social o a esa institución, y ahí están como las consecuencias como de, pues sí, de a dónde llegaron ellos por este alejamiento social. Para mí, yo la descubrí apenas por la clase de cine mexicano, me llamó mucho la atención. Formalmente tiene como un estilo muy padre, todo es como en blanco y negro y en alto contraste, y tiene imágenes muy evocadoras y muy padres de la ciudad, y pues sí, como que sí te genera un contexto y un entorno de lo que se vivía pues hace en los 90s y en los 2000s, que era pues como esta desesperación que vivieron los jóvenes, y pues que ahora se ve reflejada un poco en las personas que han llegado como a cierta edad, a los 40 años, y que tal vez como que están en esta adolescencia tardía o que no han encontrado como un camino, y de eso habla la película también. Soy Daniel Humberto Campos Ramírez y hasta la próxima. Es todo por el momento, los esperamos la próxima semana con los detalles del quehacer jurisdiccional. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa y la invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial.